Sí, buenas tardes. ¿Me están escuchando? Si me están escuchando, ¿podrían levantar la mano, por favor? Ana María, sí, perfecto. Fabio, sí, muy bien. Jessica, Jason, perdón. Jorge, Luis Fernando, ¿me escuchan? Manuel, sí, perfecto. Manuel Alberto, Manuel Alejandro, Nicolás, Sergio, Sonia, no veo indicación. Bueno, en atención a que ya pues son las 5 de la tarde y pues desde luego por respeto a la disponibilidad también de sus tiempos, creo que vamos a dar inicio a la videoconferencia para todos. Muy buenas tardes, soy Claudia Patricia Salazar Blanco y bueno, voy a estar compartiendo con ustedes durante este periodo del ejercicio formativo que se encuentran adelantando, digamos para que podamos co-construir conjuntamente reflexiones, consideraciones, elementos que se conviertan en últimas en herramientas para que puedan avanzar positiva y asertivamente en esta práctica de incorporación de tecnologías de la información y la comunicación justamente articulada a la idea de los ambientes virtuales de aprendizaje utilizando aulas virtuales. Antes de iniciar la videoconferencia, entonces quisiera como ubicar con ustedes dos aspectos relacionados como con la organización del proceso de trabajo. Entonces, me parece pues que en aras de optimizar el tiempo, voy a hacer el ejercicio de la exposición de las ideas que quiero poner a consideración con ustedes, de las ideas pretexto de las primeras reflexiones en esta sesión, y posteriormente pues quedará un espacio de tiempo para participación de cada uno de ustedes y entonces justamente para esa participación solicito que por favor levanten la mano y pues yo aquí abro el micrófono para poder oírlos y que todos los integrantes o los participantes del ambiente puedan fácilmente oír también la inquietud que se quiere plantear. Entonces, ¿cuál es el propósito de la sesión de hoy? El propósito de la sesión de hoy, de la primera de las 4 videoconferencias que vamos a trabajar, está relacionado con la posibilidad como de hacer un alto en el camino de estos procesos que nosotros adelantamos, que a veces con la cotidianidad no nos deja justamente darnos estos espacios para generar procesos reflexivos en torno al uso pedagógico de las tecnologías de la información y la comunicación, pues de cara a que el mundo de hoy nos está demandando su incorporación y su aplicación en ambientes de aprendizaje que para efectos de los procesos que queremos adelantar, pues van a ser ambientes de aprendizaje virtuales que permitirán desarrollo de aulas extendidas, de procesos de fortalecimiento y complementariedad de sus desarrollos en sus asignaturas y en sus cursos con los estudiantes. ¿Cuáles son pues como los grandes temas de conversación? Tal vez el primero de ellos, unas consideraciones alrededor de la vida TIC
y contexto en el que nos involucramos con ellas. Una segunda idea problematizadora, la pregunta por incorporación de TIC. Se nos hace fácil hablar al respecto y a veces se nos puede convertir en cliché, y entonces, pues qué bueno que tengamos algunas maneras de aproximarnos a ganar en comprensión alrededor de este tópico. El siguiente punto, que me parece pues importantísimo, bueno, y en esta idea de involucrarnos trabajando con las TIC es cuál es el reto que tenemos los educadores para trabajar con estas nuevas generaciones que justamente sí tienen incorporado el chip de esas tecnologías de la información y la comunicación. Y para esta reflexión, la fuente consultada es Bauman y Serres, a partir pues, de unas reflexiones que ellos han desarrollado. Y finalmente, pues, unas consideraciones generales alrededor de los ambientes virtuales de aprendizaje. Y aquí voy a dejar pues explícitas dos de las fuentes que tienen la mayor cantidad de ideas que voy a desarrollar en el ejercicio de esta actividad. Y finalmente hay algunos ejemplos que están tomados de aulas virtuales que se desarrollan en Moodle y que incorporan las tecnologías de la información y la comunicación como apoyo al desarrollo de acciones de docencia en nuestros cursos presenciales. Entonces, sin más preámbulos, empecemos hablando un poco alrededor del contexto de las tecnologías de la información y la comunicación. Quisiera referirme específicamente a la circunstancia que desde el punto de vista del momento en el que empiezan a atropellarnos de esta manera tan avasalladora, pues básicamente estamos moviéndonos en un paradigma que ha sido el de la modernidad, y ese movimiento o esa movilidad o ese cambio nos pone de cara a otro paradigma que es el de la posmodernidad. Casi que estamos en una racionalidad o venimos de una racionalidad en la que la razón es la que prima, la racionalidad en la que los grandes relatos, los discursos que lo explican todo, los discursos que todo lo confrontan, los discursos que consideran al sujeto o al ser humano más como pensamiento, el momento o el periodo en el que tiene pues como grandes hitos, por ejemplo, a Descartes o a Kant o a la Ilustración, pues nos invitan a que desde ahí empecemos a pensar en saltar hacia este otro paradigma en el que pues casi que debemos dejar de confiar en la razón y empezar a considerar al ser humano, o considerar que el ser humano es más que razón, y un paradigma donde ya hay otras lógicas, donde prima digamos la ideología del caos, de la complejidad, de la relativización del conocimiento. Y pues vistas las cosas así, en ese contexto en el que nos movemos de un paradigma a otro, pues llegan las tecnologías de la información y la comunicación para insertarse en la denominada por algunos autores sociedad de la información, por otros autores sociedad del conocimiento, con unas diferencias
algunas sutiles, otros las plantean pues abiertamente, pero una sociedad en la cual pues el aprendizaje y la información son 12 elementos que se engranan, 2 elementos que se vuelven casi interdependientes, de modo tal que ese aprendizaje podría entenderse o leerse como una condición de la sociedad del conocimiento, como una condición en la que hay alta calidad, pero esa alta calidad depende justamente del procesamiento que hagamos de la información, de la capacidad de recuperarla, de resignificarla, de recrearla. Y entonces la información básicamente se muestra como esa otra condición para aprender, porque cada día nos estamos volviendo más informívoros, hay multiplicidad de fuentes de información, no hay restricciones para acceder a mucha de esa información, los volúmenes son realmente abrumadores y entonces casi que los retos de esa sociedad involucran el proceso educativo como un fuerte pilar. Esa sociedad, entonces, llamada por algunos autores la del capitalismo informacional, plantea entonces una vivencia en la que hay descentralización del conocimiento, hay diversidad de comunidades interconectadas, conectadas, casi que está primando el sentido de lo operativo y de lo utilitario del conocimiento, justamente porque esa manera de ver la transición entre un paradigma y otro aún no nos ha permitido encontrar esa sinergia para lograr que realmente ese nuevo paradigma encuentre en la relación aprendizaje, tecnologías de la información e información y conocimiento, la gran oportunidad de desarrollo que se espera pueda lograr la humanidad. Frente a esta circunstancia, entonces obviamente las llamadas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y marqué la N específicamente para poder caer en cuenta o hacer caer en cuenta que estamos hablando de nuevas tecnologías, es porque empezamos a incorporar Internet, empezamos a incorporar los sistemas y todo lo que tiene que ver con sistemas de información, y pues obviamente todas estas otras herramientas y tecnologías asociadas a todos los desarrollos de la WWW, de lo digital. Entonces, en esta nueva sociedad esas tecnologías están impactando tanto que generan cambios en la comunidad, cambios en la sociedad, cambios o problematizaciones en la condición de identidad, nos lleva a repensar categorías como la de sociedad, categoría como la de trabajador, categorías como la de comunidad, categoría como la de espacio y tiempo, y obviamente el contexto del educativo no es ajeno a ello. Entonces se dan cambios en lo que tiene que ver con diferencias en el manejo de tiempo, de espacios, cambios en el aprendizaje, cambios en el currículo, cambios en el rol del docente, cambios en el rol de los estudiantes, cambios en los materiales, cambios en la formación de los docentes, y a todo eso nos estamos viendo abocados hoy por hoy. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el aprendizaje, la llegada de las tecnologías de la información y la comunicación para articularse a las prácticas educativas, para integrarse a esas prácticas educativas, plantea nuevos modelamientos en el cerebro, y nuevos modelamientos justamente porque los estudiantes están expuestos a diferentes maneras de
senso-percepción, a un aprendizaje abierto como el que plantea el profesor Salinas, en el sentido de que el estudiante está básicamente concentrando toda una decisión de qué documentos mirar, qué consultar, qué hacer, cómo hacer, casi que su proceso autónomo lo lleva a que viva en unos escenarios en los que fácilmente se mueve en diferentes contextos y lo puede hacer con todas las posibilidades que se le están brindando. La organización le brinda procesos de formación al estudiante y entonces obviamente con toda esa información a la que puede acceder, básicamente lo que él tiene que hacer es aprender a organizar y a manejar esa información. En el aprendizaje el estudiante se ve enfrentado a otros lenguajes, nuevos símbolos, nuevos códigos y obviamente procesos que van más orientados a aprender. Tal vez algunos de nosotros tenemos aún dificultades para esa apertura mental, a esa condición de aprender a aprender, que hoy por hoy casi que es una característica que, siendo inherente a la condición de ser mamíferos y a nuestra neocorteza, pues en los estudiantes y sobre todo en los más jóvenes se hace mucho más evidente. Cambios en el currículo, casi que esos currículos a los que estábamos acostumbrados empiezan a plantearnos la incorporación y la ubicación de recursos de hardware, de software, a que los currículos entendidos como esa puesta en escena de unos procesos educativos, pues deben demandarnos de los docentes o a los docentes otras competencias, la disponibilidad a la que puede estar expuesto el estudiante en cuanto a información, ubica que el maestro pueda tener a la mano cantidad de recursos, muchos de ellos digitales, y que por lo tanto le permitirán hacer de la experiencia de enseñanza-aprendizaje y del proceso formativo pues una actividad mucho más vinculante para responder a las características del estudiante de hoy, ¿sí? Y pues qué decir del apoyo que puede dar a los procesos administrativos. Bueno, pensemos en nosotros, en el cambio en el rol del docente. Tal vez, contrario a las inquietudes que a veces nos aquejaban a muchos docentes por los temores o los prejuicios que pudiésemos tener frente a que la tecnología nos va a reemplazar, tal vez se nos plantea una resignificación de nuestro rol como docente, específicamente en dos aspectos, en lo que tiene que ver consigo mismo y en lo que tiene que ver con nuestro quehacer docente. Eso implica que esa resignificación de nuestro rol nos pone de cara a vernos como sujetos justamente que estamos enredados en el sentido más sano, porque estamos conectados con el mundo, porque si estamos conectados con el mundo y con esas tecnologías, vinculamos a nuestros estudiantes y eso transformaría nuestro rol para replantearnos un ejercicio docente tal vez mucho más dinámico y tal vez mucho más fresco y que responda de mejor manera a esa condición de narratividad y de fluidez en el discurso que está planteándose en la lógica del mundo de hoy. Y obviamente los cambios en el rol del estudiante tal vez están más asociados con todo aquello que implica asumirse realmente como protagonista, como artífice de su propio proceso de aprender, de hacer realmente realidad ese discurso que a veces manejamos orientado a decir pues que el estudiante es el centro del proceso educativo. Aquí
es de convencerse, de hacerse consciente y de asumirse ahí partícipe de ese proceso. Entonces, si seguimos encontrando más cambios, pues vamos a reconocer otros que están directamente relacionados, por ejemplo, con el uso pedagógico de los medios y las tecnologías, a otro tipo de textos, recursos donde el audio, la multimedia, los servicios web, las herramientas de las aulas virtuales, van a crear otro tipo de dinámicas que nos permiten simular escenarios de formación como los que nosotros tenemos en nuestra cotidianidad, en la presencialidad, manejando las coordenadas del tiempo y el espacio físico, euclidiano tal vez, al que estamos acostumbrados a movernos. Y pues ni qué decir de los cambios en los lenguajes. Tal vez, por eso quise hacer un énfasis en este punto y hacerlo un poco más explícito, es porque justamente el lenguaje se convierte en esa herramienta a través de la cual generamos esos procesos de comunicación que permitirán que el estudiante se forme y avance en su construcción de su experiencia formativa, ¿sí? Nos movemos en un trabajo en el que del lenguaje verbal encontramos mayores elementos de lenguaje simbólico, en un manejo de conceptos para traspasar a los significados, donde de la característica analítica que tenía la condición de la racionalidad de la modernidad, pues nos vamos a la de las inferencias y mucho de las especulaciones que acompañan toda la condición del pensamiento divergente, de la conservación a la innovación y de la comprobación a la previsión. Entonces, realmente todo eso en términos de lenguajes que se manejan con las tecnologías de la información y la comunicación nos muestra oportunidades que nosotros no podemos dejar de lado. Y entonces frente a esto viene el reto y una pregunta que nos problematiza, y es cómo ser maestros para esta nueva generación. Si estamos pues muchos de nosotros en una circunstancia en que la distancia generacional marca condiciones de carácter abismal, pues obviamente hay una clave, y estos autores que les mencionaba nos plantean que esa clave está en comprender, aceptar y reconocer. Comprender, aceptar y reconocer, pero comprender que la realidad no solo del entorno, sino que cada persona se convierte en una realidad para cada uno de nosotros. Y aceptar que esos nuevos modelos de ser y de hacernos a los estudiantes, pues hace que cada uno de ellos tenga una forma válida como ser humano, y fuera de eso, de reconocer que cada uno es diferente y que cada uno tiene una instancia de personalización, ¿sí? Comprender entonces la opción de una nueva educación con otras coordenadas. ¿Cuáles son esas otras coordenadas? Aquellas coordenadas en las que se nos muestran que los tiempos han cambiado, que hay nuevos referentes para la intelección y que los jóvenes en su mayoría son jóvenes que están, muchos de ellos, involucrados con toda esa condición de las tecnologías, de la información y de la comunicación, y que han estado tan expuestos que son lo que estos autores llamarían gente digital y táctil, o los llamados pulgarcito y pulgarcita, o todo este tipo de estudiantes que en términos de Bauman serían estudiantes con características
de liquidez, ¿sí? Y entonces los planes de estudio, los programas, los currículos fijos, definitivos, estables, casi que pierden validez, casi que se convierten más en obstáculos para el desarrollo de experiencias formativas que hagan que el estudiante le encuentre sentido y razón de ser a la institución educativa y a estar involucrado con la institución educativa. Obviamente, entonces viene la gran discusión y es, bueno, pero al entrar en este mundo y al tener que trabajar desde el punto de vista del contexto de lo educativo con la incorporación de las tecnologías, nos podemos encontrar con dos extremos, el de aquellas personas que se caracterizan como los apocalípticos o aquel grupo de personas que podríamos denominar los integrados. Los apocalípticos, aquellos que consideran que las tecnologías de la información, que incorporarlas, que trabajar con ellas, que hacer de ellas elementos de la práctica educativa, van a llevar a hacer que nuestros estudiantes sean más alienados, que las tecnologías se conviertan en fuentes de alienación, que las estrategias sean para que los estudiantes se formen para trabajar y ser casi que jalonadores de todo lo que hacen esos grandes monopolios, para fortalecer las fuentes de desigualdad, para generar estrategias de, digamos, penetración, de invasión, de atropello a la cultura, ¿sí? Los integrados ven las cosas desde el lado contrario. Entonces, tener las tecnologías desde la información y la comunicación en la práctica cotidiana es encontrar que, o leerlas como si fueran la única posibilidad de solución posible, como el único camino que nos queda para liberación, para desarrollos, como la única o la mayor oportunidad para que la fuente económica de la sociedad se transforme. Entonces, casi que la pregunta y la reflexión es, bueno, casi nos va a tocar y nos toca desde el punto de vista educativo tener y construir el criterio pedagógico que nos permita mirar más allá, mirar pedagógicamente para poder contextualizar ese uso y esa incorporación de esas tecnologías. Entonces, pues, frente a ello, tenemos que empezar a reconocer que esa tecnología es apropiada y es efectiva dependiendo de los propósitos que tengamos, que puede ser alternativa frente a ritmos, frente a metodología, frente a formatos, que me da mayores posibilidades de adecuarme a flexibilización de tiempos, de espacios, que me puede posibilitar, valga la redundancia, otras prácticas evaluativas, pero sí debemos tener cuidado de no incurrir en usos que la banalizan, ¿sí? Como llevarla para motivar o impresionar, o para adornarme en una sesión, o para controlar, o para manejar tiempo, o un uso impertinente a que el estudiante no le encuentra ningún sentido, sino más bien pensar en cuáles son esos usos que potencian y que harían que esa incorporación cobre sentido para los estudiantes. Entonces, esos procesos de incorporación nos van a obligar necesariamente a proyectar cómo trabajamos con esa tecnología para que se proyecte una estrategia que intencionadamente lleve a fortalecer las prácticas educativas, a hacer que esas prácticas educativas cada día se vean mejoradas, cada día se vean mucho más atractivas, que esa incorporación de tecnología brinde espacios justamente para que los participantes se encuentren y se encuentren a co-construirse, o como se los manifestábamos en el mensaje de inicio, a entreaprenderse.
Esas tecnologías, entonces, nos deben llevar a pensar que si las vamos a llevar a la institución, que si las vamos a incorporar en nuestro quehacer, es porque nos van a ampliar el ámbito de nuestra interacción con los estudiantes. Y, por supuesto, que nos van a brindar oportunidades de actualización de nuestros escenarios formativos para enriquecerlos y para hacer que podamos enredarnos, que podamos trabajar más como equipos docentes, que podamos adicionalmente renovar o recrear o repensar muchas de nuestras prácticas educativas. Entonces, eso nos lleva a reconocer justamente que esas tecnologías, cuando las traemos al contexto de lo educativo para generar ambientes virtuales de aprendizaje o escenarios formativos basados en tecnología o apoyados en tecnología, pues van a hacer uso de todo aquello que hace que la tecnología potencie la vida de los sujetos: interactividad, hipermedia, multimedia, conectividad, dinamismo, multimedia porque va a permitir integrar y complementar o transitar por diferentes tipos de formatos audiovisuales, formatos de audio o sonoros, formatos únicamente visuales, y todo ello obviamente mostrará oportunidades para fortalecer diferentes estilos de aprendizaje. Por ejemplo, conectividad en la medida que justamente permite el trabajar en red, el trabajar con otros, así no estemos con la mediación física de nuestro cuerpo. O la hipermedia por toda la posibilidad de flexibilizar y organizar información accediendo a la multiplicidad y diversidad de fuentes que pueda haber. O bueno, el dinamismo en lo que se refiere a que justamente este tipo de tecnologías nos permite acceder a otras formas de interactuar para generar procesos de conocimiento. Estoy hablando, por no decir simuladores, o por hablar de una forma más avanzada con experiencias de realidad aumentada, o de mundos virtuales, o de laboratorios remotos. En fin, entender que todo eso, por supuesto, entonces nos plantea un escenario educativo reformista, un escenario educativo en el que las prácticas docentes y los métodos de enseñanza y aprendizaje van a tener que transformarse, y que las tecnologías se contemplan como una oportunidad y como un instrumento para poder hacer esa transformación de esos escenarios y de esas actividades y prácticas educativas. De cara pues a aquello que ustedes están trabajando y sobre lo que estamos avanzando en esta primera semana, como para ir avanzando un poco más, creo que el diagrama que estoy presentándoles ya nos aproxima a una manera de entender un ambiente virtual de aprendizaje. Quise distanciarme un poco de una definición literal y me voy a referir al ambiente virtual de aprendizaje más en términos justamente de todo ese conjunto de interacciones, de relaciones que se dan en una organización o en un entramado de elementos que están formando como un ecosistema en el que esas relaciones ponen a funcionar o ponen en escena unos agentes, unos objetos, unos sujetos, unos medios, unos recursos, la información, el conocimiento, y que dependiendo del tipo de relaciones que se empiezan a establecer,
entre todos esos elementos, pues ese tipo de relaciones pedagógicas van a producir todos los efectos positivos en la generación de procesos de aprendizaje de quienes están inmersos en ese ecosistema, que tiene, por supuesto, una infraestructura, y esa infraestructura que lo soporta son las tecnologías de la información y la comunicación. Por eso lo vamos a llamar ambiente virtual de aprendizaje, sino simplemente lo manejamos bajo la denominación de ambiente de aprendizaje. Entonces, ese ambiente virtual de aprendizaje tiene, entre otras características como las que ustedes están viendo en la diapositiva que están observando en su pantalla, ¿sí? Y voy a empezar por la característica número 4, porque justamente lo que hacemos cuando trabajamos diseñando, prefigurando un ambiente virtual de aprendizaje, independientemente de que lo vayamos a tener para generar todo el tiempo educación virtual o solamente como un componente que yo incorporo a manera de aula extendida en mi trabajo cotidiano con los estudiantes, es por excelencia un espacio en el que estamos haciendo una representación de una vivencia, de una escena, de un proceso formativo. Entonces, los actores que están ahí son los actores que tenemos normalmente en nuestras sesiones de clase con nuestros estudiantes, y los recursos y los materiales y los contenidos que circulamos pues son elementos como los que estamos circulando en esos entornos. Entonces, digamos que ese espacio virtual es una representación, y aun cuando es una representación y nos encontramos en el ciberespacio, bien sea porque utilizamos un recurso digital, o porque utilizamos un aula virtual, o porque utilizamos una herramienta de videoconferencia, es tan real como lo es el ambiente presencial. Entonces, y en el ambiente presencial y en nuestra cotidianidad con los estudiantes hacemos interacción que puede ser sincrónica o asíncrona. ¿Cuándo es asíncrona? Cuando el estudiante se va, desarrolla sus cosas y de vez en cuando le llega una información de que el estudiante está preguntando aquello o lo otro, y no necesariamente porque el estudiante vaya a buscarme en mi hora de tutoría, ¿cierto? Cuando es sincrónica, cuando siempre estamos mediados por la interacción, utilizando pues el tecnicismo face to face. Pero este ambiente virtual de aprendizaje tiene una característica, y es que es por excelencia un espacio social. Y creo que ese es un elemento neurálgico que nosotros tenemos que rescatar y recuperar, porque suele suceder que por pensar en que es un ambiente virtual en el que estamos con la mediación de un aparato, de un recurso tecnológico, entonces es frío, es distante. No, al contrario, puede ser mucho más cercano a la construcción de redes de interacción, ¿sí? El ambiente virtual de aprendizaje obviamente se sobrepone al ambiente físico, lo acababa de mencionar, y integra múltiples herramientas que pueden tener diferentes funciones, y yo, de acuerdo con el criterio pedagógico que voy construyendo acerca de qué espero que mis estudiantes aprendan, de para qué quiero poner un ambiente virtual de aprendizaje en mis clases, en mis asignaturas, pues voy a tomar decisiones acerca de cuál es la herramienta o el recurso más pertinente. Entonces, en estos ambientes virtuales de aprendizaje, la presencia de las tecnologías de la información y comunicación está para facilitar el aprendizaje. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, por el carácter de ser agentes simbólicos, de permitir modelación de pensamiento, de facilitar acciones de distribución de conocimiento de la inteligencia, por la condición de ser dinámicas, de ser integradoras,
de permitir que yo pueda manejar información, almacenarla, grabarla y de facilitar los mecanismos de interactividad. Pero debemos tener cuidado, porque asimismo, como puede facilitarnos el proceso, debemos tener cuidado para que el uso inadecuado, la pasividad, el no respeto de las estructuras lógicas de la información, del recurso mismo, el miedo y las exageraciones, las resistencias, las reticencias, los problemas tecnológicos, los temores que podamos tener, no hagan que se produzca un efecto completamente contrario. Eso lleva pues entonces a que la oferta formativa que trabajemos en ese ambiente virtual de aprendizaje, que debe estar potenciado y va a estar potenciado por las tecnologías de la información y la comunicación, es una oferta formativa en la que el estudiante va a estar en interacción con los medios, el estudiante va a tener oportunidad de manejar unos contenidos que él puede organizar, porque yo puedo mediar con la forma como se los presente, pero justamente su rol como artífice del conocimiento es que él sea también capaz de darle su organización, ¿sí? Y obviamente una oferta formativa que esperamos que en la reflexión pedagógica que hacemos pueda responder a las actividades y a las expectativas de los estudiantes. Eso hace entonces que pensemos en que efectivamente cuando trabajamos con ambientes virtuales de aprendizaje o incorporando en nuestras prácticas ambientes virtuales de aprendizaje para hacer de nuestros escenarios formativos más atractivos, pues hay que tener un marco de referencia para hacer tomas de decisiones y que ese marco que nos lleva a hacer toma de decisiones nos va a marcar un camino para resolver unas problemáticas que estamos encontrando en nuestras acciones pedagógicas. Entonces, esas decisiones las tenemos que tomar en relación con los objetivos, en relación con la tecnología y en relación con la metodología, porque la sinergia de esos tres elementos pone a funcionar el ambiente como una rueda que armónicamente se integra a la sesión de trabajo presencial que me permite trabajar en mi casa, que me permite trabajar desde cualquier lugar y que me permite encontrar entonces realmente la condición de hacer de mi aula de clase y de mi curso y de mi trabajo con los estudiantes un ejercicio en el cual puedo trabajar varios microcontextos. Uno, el del aula virtual, por supuesto, o el del recurso virtual cuando utilizo el ambiente virtual, pero otro, el de la presencialidad, donde funciono con mis estudiantes, interactúo con ellos, los estudiantes interactúan entre ellos, los estudiantes interactúan conmigo. Un tipo de dinámica en la que los recursos de acceso, el internet, los contenidos se convierten en elementos que circulan y a través de los cuales se hace mediación del proceso de aprendizaje, de la relación de enseñanza y aprendizaje que voy generando en ese ambiente de aprendizaje. Eso nos lleva entonces a preguntarnos por varios usos que le puedo dar a la tecnología. Les voy a ubicar algunos. Este está tomado de César Paul, uno de los autores que les mencionaba, iniciando la presentación. Yo puedo incorporar en mi ambiente de aprendizaje la tecnología porque quiero que la tecnología sea objeto de aprendizaje por los estudiantes. Entonces, esa tecnología se convierte en el contenido de aprender que van a manejar los estudiantes. Voy a poner un ejemplo.
voy a utilizar un software en mi sesión de clase. Y ese software, justamente como es primordial para el desarrollo del aprendizaje con los estudiantes, pues realmente la tecnología se convierte per se en el contenido de aprendizaje. Pero puede ser que yo simplemente quiera generar un recurso tecnológico en el cual maneje un espacio que los estudiantes tengan o al que los estudiantes puedan acceder, donde intercambiemos y documentemos y mantengamos información que nos permita avanzar, profundizar, y entonces pues fundamentalmente se me convierte en un repositorio de contenidos de aprendizaje, ¿sí? Bien, si mi interés y mi propósito formativo al incorporar esa tecnología es porque ese recurso de esa manera es porque me va a dar un valor agregado y a los estudiantes, pues bienvenido. Pero yo podría pensar en otro tipo de uso, como herramientas para hacer búsqueda y selección de información. Perfecto. Esta creo que la manejamos muchos de nosotros. Puedo configurar con ellos bibliografías o generar espacios para aprender a buscar información. O puedo manejarla como instrumentos cognitivos a disposición de los estudiantes. Tener un foro como un espacio de discusión me va a permitir que los estudiantes aprendan a través de la conversación, a partir del oír al otro, del reconocer al otro, del generar interlocución con el otro, del conversar con el otro. O como auxiliares o amplificadores de la actuación docente. A ver, cuando yo tengo una actividad que voy a simular, simplemente lo que estoy haciendo es poniéndole al estudiante una oportunidad de aprender algo que en el aula de clase conmigo no lo pudo hacer, pero con esta otra herramienta lo va a poder hacer muy bien. Un laboratorio, por ejemplo, o como sustitutos de la acción docente. Cuando yo digo sustitutos de la acción docente, no es porque voy a hacer la acotación porque puede ser mal entendido. No es porque yo voy a reemplazarme y entonces no voy a hacer clases, sino que simplemente allá pongo el ambiente y allá un esferismo y que cada quien haga y todo, porque es que es la autonomía. No, cuando yo estoy hablando y cuando estos autores hablan de incorporarla como sustitutos de la acción docente, es porque la acción docente puede ser asumida por un docente, por la tecnología, cuando acudo a que invito expertos, traigo otros discursos, traigo otros recursos, traigo otros textos que en últimas facilitan que aquello que yo no pude mediar en el aula de clase, el estudiante lo encontró y lo pudo aprender en ese otro recurso o en esa herramienta. Como instrumentos de seguimiento y control a las actuaciones de los estudiantes, y no estoy hablando de evaluación propiamente, para no generar ruido ahí. Yo puedo diseñar todo un tipo de trabajo en el que el estudiante va publicando avances de sus informes a través de un blog, por ejemplo, o de una bitácora, o de un portafolio, o como instrumentos de evaluación. Aquí sí, y puedo tener multiplicidad de instrumentos de evaluación. Muchos los formalmente establecidos por las aulas, con los cuestionarios, o con una videoconferencia, o los quizzes, o el mismo foro, o las tareas que me envían los estudiantes. Como instrumentos de evaluación de los resultados de aprendizaje, este es más de carácter sumativo, de la condición terminal del proceso de enseñanza y aprendizaje, o como herramientas de comunicación entre los participantes. Tal vez estas son como las más usadas: los foros, los chats, los correos electrónicos, o ahora este tipo de herramientas como la que estamos manejando en esta sesión. Las herramientas de colaboración, pero como les decía, y quiero reiterarlo, realmente esos propósitos formativos que me guían cuando yo estoy prefigurando mis prácticas y mi quehacer docente,
son los que van a determinar la pertinencia de incorporar uno u otro recurso tecnológico, de hacer o diseñar o configurar un ambiente virtual de aprendizaje para mis estudiantes. Puedo tener propósitos formativos que tengan que ver con la dimensión perceptual, o con la dimensión cognitiva, o con la dimensión afectiva, o con la dimensión social, o con la dimensión práctica, pero cada uno de ellos me va a llevar a seleccionar muy probablemente una herramienta tecnológica o un recurso diferente, y no necesariamente el mismo para todos esos propósitos, ¿sí? De cara a lo que ustedes están trabajando, no quería quedarme o terminar la sesión sin compartir algunos ejemplos donde ustedes pueden ver cómo justamente usando el aula virtual que tiene Moodle, con la cual van a estar generando aproximaciones y acercamientos para cacharrearla y para familiarizarse mucho más con Luz Helena, pues van a encontrarse que vean, podemos perfectamente organizar y estructurar la organización del aula virtual, manejando el proceso del trabajo en el ABA por semanas. Miren. O por unidades, como acostumbramos a veces a organizar nuestros programas, y entonces eso nos permite utilizar e incorporar todos los recursos que quiera por cada una de las unidades que trabaje, o por sesiones de trabajo. Si el semestre tiene 16 semanas, cada semana voy a tener una sesión de trabajo que me va a permitir manejar una aula virtual como un ambiente virtual que permite complementariedad, porque vamos a generar un foro de discusión cada semana, o bueno, qué sé yo, pero por sesiones de trabajo, aquí ustedes pueden ver, o como espacios de discusión. En este caso, por ejemplo, aun cuando en el ejemplo y en las indicaciones que ustedes tienen en el curso no figura como oportunidad, fíjense que para cada tema aquí el profesor decidió estructurar más bien la organización del aula fue por foros. Bueno, tal vez por temas es como la más común y con la que estamos más familiarizados, o por proyectos. Realmente lo que el estudiante encuentra en el aula es toda la estructura de construcción del proceso que acompaña el desarrollo del proyecto, o lecciones, o por tópicos generadores. Realmente lo que quiero señalar aquí y lo que quiero que ustedes puedan reconocer aquí es que el aula, es que la tecnología no puede condicionarnos. Ahí es donde está nuestro valor como educadores, como conocedores del saber del campo de la profesión en la cual nosotros nos desenvolvemos, porque eso es lo que hace y lo que nos permitirá justamente construir ese criterio pedagógico que no vaya a ir en deterioro de nuestra misma condición como educadores que somos. Finalmente, para ir cerrando la intervención, no quisiera irme sin dejarles una reflexión muy a propósito de este tema de un educador que es Eisner, y ustedes pues la están leyendo ahí en el monitor. La educación no tendrá soluciones permanentes para sus problemas, no haremos avances espectaculares ni descubrimientos definitivos. Lo que da buen resultado en una situación puede no darlo en otra. Lo que funcione hoy pueda que no funcione mañana.
Nuestras tareas se ven configuradas por el contexto, están cargadas de contingencias impredecibles, responden a condiciones locales y son configuradas por aquellos a quienes enseñamos, y no solo por quienes enseñan. Creo que esto, para ir cerrando, la semana entrante, el lunes, ubiqué la videoconferencia el lunes, es porque me voy a dedicar, por si ustedes desean, a trabajar específicamente en dos elementos claves en el diseño de los ambientes de aprendizaje, lo relacionado con los objetivos y los contenidos de aprendizaje para estos ambientes virtuales de aprendizaje, de modo que si en la sesión pueden encontrar elementos que les enriquezcan para ir avanzando en el desarrollo de su actividad de prefiguración de ambiente, pues mejor, y esa es la expectativa. Entonces veo que hay una manito levantada por ahí. Jason, Jason. Ya le abro el micrófono, Jason. No sé. No sé qué pasa. Si alguien tiene o quiere hacer algún comentario, ya cerrando, o me los mandan por el correo o a través del foro. Bueno, entonces, en estos procesos todavía sigue siendo muy importante la transmisión de contenidos. Hay procesos formativos y nosotros no podemos ser ajenos a que nuestras formas, nuestros contextos, nuestros modelos educativos, pues tienen unas maneras de ver, de entender y de generar las prácticas educativas. Y hay momentos en los cuales las prácticas transmisionistas son necesarias. No podemos ser absolutistas para decir que experiencias en las que tengamos que generar procesos de transmisión de información tenga que hacerse, y que este recurso nos permita manejar de manera asertiva esa transmisión de información. Lo interesante es que yo pueda hacer una pedagogización de ese contenido para que esa condición transmisionista tenga otra mediación que le permita al estudiante reconocer una mirada, solamente una, la de la oportunidad que le estoy brindando ahí. No sé si la idea... Lo único que hicieron esos cambios que darle a cabo de los contenidos a vos o una cosa es que hablemos de contenidos de aprendizaje y otra cosa es que hablemos de contenido educativo en términos de recurso educativo. Si yo me ubico en el contexto puramente educativo, un contenido educativo, un contenido de aprendizaje,
está muy asociado con los saberes. Un recurso digital me permite manejar un contenido educativo en formato audio, en formato texto, en formato multimedia, en formato video. Es solo darle un clic y ya tiene sonido. Ok, gracias. No sé quién más. No, Nicolás, algo está pasando porque no podemos desbloquear el micrófono. Es que él también cerró el micrófono. Parece que es que también lo tiene cerrado. No sé. Bueno, no sé, considero que es importante el acompañamiento presencial con los estudiantes. Por supuesto, la presencialidad es una característica a la que nosotros no podemos ser ajenos, ¿cierto? De hecho, entre otras cosas, porque mucho de esa condición de presencialidad está relacionada con la característica que tenemos como seres que somos mamíferos, ¿cierto? Pero eso no excluye que la incorporación de elementos virtuales nos amplíe las posibilidades de trabajar y de interactuar con los estudiantes. Entonces, la virtualidad se convierte en la posibilidad de trabajar un aula extendida, simplemente un aula extendida, donde yo sigo estando con mis estudiantes presencialmente y capitalizo las bondades de la virtualidad para otras cuestiones que yo no puedo atender directamente de manera presencial. No excluyo, no puedo ser radical. Hay momentos en los cuales y prácticas educativas en las que se requiere efectivamente la presencialidad y tenemos que ser consecuentes con que hay estilos de aprendizaje y hay muchos estilos de aprendizaje para los que la condición de la presencialidad es un componente fundamental para la aprehensión y asimilación del conocimiento y de la información, ¿sí? Pero yo también he podido vivenciar experiencias de formación virtual en diferentes niveles y he encontrado muchos valores agregados a la experiencia y no me he encontrado en ninguna oportunidad de manera presencial ni con los estudiantes ni con el profesor, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta para ir cerrando y pues desde luego para ser respetuosos con el manejo del tiempo también con ustedes? Bueno, de todas formas, ahí estoy en el aula, yo por lo regular estoy entrando permanentemente al aula, entonces no hay ningún problema. Aquí apareció una última pregunta. Manuel, ¿es necesario que exista interacción con los estudiantes? Sin embargo, no podemos dejar de un lado las TIC porque los muchachos aprenden de una manera interactiva de la información y el conocimiento. A veces es más fácil que el tradicional, adicional, que el conocimiento que está a la mano, es solo cuestión de enseñarles a interpretar. Sí, realmente quiero hacer aquí una acotación. Aquí la acción de enseñar sigue estando, pero es para entenderla como una aventura permanente. Bueno, entonces, por ahora, pues agradecerles por su disposición, por su apertura y bueno, seguimos conectados a un clic de distancia, pero nos volvemos a encontrar de manera virtual la próxima semana. Buenas tardes.